fecha de pagos. Snap EBT de julio inicia. Así es, amigos de Últimas Noticias de hoy. Traemos el calendario de Snap de este mes de julio 2023. ¿Cuándo llegarán los pagos a los beneficiarios? Recordemos que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, es un programa administrado por el gobierno federal, lo cual nos brinda asistencia financiera a personas y familias de bajos ingresos, con el fin de que podamos comprar alimentos para llevar a la mesa de nuestro hogar. Pues hoy estaremos hablando de esta muy buena noticia. Vamos a traer el cronograma completo para los beneficiarios de SNAP, y junto a esto solo quedan unos días hasta que los estadounidenses puedan obtener un pago directo, el cual va desde $1,250 hasta los $2,500. Es un pozo de $480 millones que usted podría estar recibiendo una parte. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información que sabemos que les será de mucha pero mucha utilidad. Pues el programa de SNAP EBT es distribuido a nivel federal, pero aunque el gobierno federal paga los costos de los beneficios reales, pues cada estado individualmente, igual los distritos como ser Columbia o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que también participan en este programa, pues ellos individualmente administran los pagos y comparten el costo administrativo. Y es que por ello mismo es que cada uno puede establecer su propio calendario de pago y de distribución. Pues aquí le traemos el calendario de pagos de SNAP de julio de este año 2023 para los 50 estados, incluido el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. No olvidemos a Puerto Rico. El primer estado que traemos es el de Alabama, el cual estaría distribuyendo los beneficios desde el 4 al 23 de julio. Alaska nos va a traer los beneficios el 1 de julio. Arizona del 1 al 13 de julio. Arkansas del 4 al 13 de julio. California del 1 al 10 de julio. Colorado del 1 al 10 de julio. Connecticut del 1 al 3 de julio. Delaware del 2 al 23 de julio. Distrito de Columbia del 1 al 10 de julio. Florida del 1 al 28 de julio. Georgia del 5 al 23 de julio. Guam del 1 al 10 de julio. Hawái del 3 al 5 de julio. Idaho del 1 al 10 de julio. Illinois del 1 al 10 de julio. Recordemos que aquí existen casos antiguos que van del 1 al 20 de julio. Indiana del 5 al 23 de julio. Iowa del 1 al 10 de julio. Kansas del 1 al 10 de julio. Kentucky del 1 al 19 de julio. Luisiana del 1 al 23 de julio. Maine del 10 al 14 de julio. Maryland del 4 al 23 de julio. Massachusetts del 1 al 14 de julio. Michigan del 3 al 21 de julio. Minnesota del 4 al 13 de julio. Mississippi del 4 al 21 de julio. Missouri del 1 al 22 de julio. Montana del 2 al 6 de julio. Nebraska del 1 al 5 de julio. Nevada del 1 al 10 de julio. New Hampshire el 5 de julio. Nueva Jersey del 1 al 5 de julio. Nuevo México del 1 al 20 de julio. Nueva York del 1 al 9 de julio. Carolina del Norte del 3 al 21 de julio. Dakota del Norte el 1 de julio. Ohio del 2 al 20 de julio. Oklahoma del 1 al 10 de julio. Oregon
del 1 al 9 de julio, Pensilvania del 3 al 14 de julio, Rhode Island el 1 de julio, Carolina del Sur del 1 al 10 de julio, Dakota del Norte el 10 de julio, Tennessee del 1 al 20 de julio, Texas del 1 al 28 de julio, Utah nos trae los beneficios el 5, el 11 y el 15 de julio, Vermont 1 de julio, Islas Vírgenes 1 de julio, Virginia del 1 al 7 de julio, Washington del 1 al 20 de julio, Virginia Occidental del 1 al 9 de julio, Wisconsin del 1 al 15 de julio y por último Wyoming del 1 al 4 de julio. Recordemos que para poder calificar a los beneficios de SNAP, debe calificar al estar dentro de ciertos niveles de activos e ingresos determinados por el mismo gobierno federal. Generalmente el límite de ingresos brutos es del 130% del nivel de pobreza, según el tamaño del hogar, mientras que el nivel de ingreso neto está justo en la línea de pobreza. Los límites de activos oscilan entre los $2.750 y los $4.250 o menos. Los beneficiarios independientes generalmente también deben cumplir con los requisitos de trabajo. Para este año 2023, estos son los beneficios mensuales máximos y promedio de SNAP por tamaño de hogar. Si su hogar es de una persona, su beneficio mensual promedio es de $195, mientras que el beneficio máximo mensual que usted puede tener es de $281. Si su tamaño del hogar es de 2 personas, el beneficio mensual promedio estimado es de $359, mientras que su beneficio máximo mensual son $516. Si su tamaño del hogar es de 3 personas, su beneficio mensual promedio es de $577, mientras que el beneficio máximo son $740. Si su hogar es de 4 personas, su beneficio mensual es de $684, mientras que el beneficio máximo son los $939. Si su tamaño del hogar es de 5 personas, su beneficio mensual promedio son $818, mientras que el beneficio máximo mensual son $1.116. Recuerden que por cada persona adicional estarían recibiendo un beneficio máximo mensual de $211 extras. Ahora hablaremos de cómo es que les quedan solo unos días hasta que puedan obtener un pago directo único de $1.250. El Departamento de Ingresos del Estado de Montana ha anunciado que comenzaría a enviar pagos el 3 de julio y será a miles de residentes. Más de 530,000 contribuyentes de Montana califican para este dinero. El paquete de reembolso de $480 millones fue parte del proyecto de ley 192 de la Cámara, recientemente aprobado, el cual redistribuye el gran superávit presupuestario del Estado. Todos los residentes de Montana que presentaron sus declaraciones de impuestos del año 2021 pueden calificar. Los contribuyentes solteros, los que están casados pero presentan una declaración por separado, y los contribuyentes cabeza de familia pueden redimir su obligación tributaria del 2021 hasta los $1.250. Mientras tanto, los contribuyentes que sí son casados y presentan una declaración en conjunto podrán obtener hasta $2.500. Los contribuyentes pueden consultar la línea número 20 de su declaración de impuesto para ver su responsabilidad. Aquellos que eligieron el método depósito directo van a comenzar a ver el dinero en su cuenta bancaria el 3 de julio, mientras que aquellos que reciben cheques en papel lo estarán recibiendo las próximas semanas.